El Kia Seltos parece el SUV perfecto. Diseño moderno, tecnología, buen precio. Pero hay algo que casi nadie te dice. Porque detrás de todo eso, hay detalles que podrían hacerte arrepentirte de comprarlo. Y no hablamos de cosas pequeñas, hablamos de problemas reales que ya han experimentado algunos dueños. Así que antes de gastar tu dinero, tienes que ver esto. El Kia Seltos se ha convertido en uno de los SUV más populares del segmento. Y no es casualidad. Tiene buena presencia, parece más caro de lo que es y ofrece mucha tecnología por su precio. Pero aquí está el problema. Muchos compradores se dejan llevar por lo que ven y no por lo que realmente van a vivir con el coche después de unos meses o años. Y ahí es donde empiezan las decepciones. Porque una cosa es cómo se ve el auto en el concesionario y otra muy distinta es convivir con él todos los días. Hoy vamos a hablar de esos detalles, los que nadie te explica, pero que pueden cambiar completamente tu experiencia. Problema número 1, el motor. Lo que no te cuentan. Vamos directo al punto más serio. Algunos modelos del Kia Seltos, especialmente entre 2021 y 2023, han estado involucrados en llamados a revisión por problemas en el motor. ¿El motivo? Un posible defecto en los anillos del pistón. Ahora, si no sabes qué es eso, te lo explico fácil. Es una pieza interna del motor que ayuda a mantener la compresión y el funcionamiento correcto. Si falla, el motor puede empezar a perder potencia, consumir aceite y, en el peor de los casos, dañarse seriamente. Incluso se han reportado situaciones donde el problema podía generar riesgos mayores si no se atendía. Ahora, seamos claros, esto no le pasa a todos los Seltos. Pero, cuando pasa, es un problema caro. Muy caro. Y aquí es donde entra algo importante. Muchos compradores no saben si su unidad está afectada ni qué tan común es realmente el problema. Y esa incertidumbre ya es un punto negativo. Porque cuando compras un auto, quieres tranquilidad. No quieres estar pensando, ¿y si el mío es uno de esos? Problema número 2, la transmisión. Ahora hablemos de algo que no siempre aparece en fichas técnicas, pero que sí se siente todos los días. La transmisión. El Kia Seltos utiliza diferentes tipos dependiendo del mercado y versión, CVT y en algunos casos doble embrague, DCT. Y aquí viene el detalle. Algunos conductores han reportado que la caja puede sentirse brusca. Hay pequeños tirones. No siempre responde con suavidad en tráfico. Y esto es clave, porque cuando compras un SUV moderno, esperas comodidad. Esperas una conducción suave, relajada, especialmente en ciudad. Pero si el coche se siente incómodo en el día a día, eso cambia completamente la experiencia. Y no es una falla grave. Pero sí es algo que puede decepcionarte, especialmente si vienes de marcas como Toyota, donde la suavidad es prioridad. Problema número 3, detalles de calidad y materiales. Aquí es donde el Seltos empieza a mostrar su verdadera cara. Porque visualmente, se ve muy bien. Pero cuando empiezas a tocar, a usarlo todos los días, te das cuenta de algo. Algunos materiales del interior no están al nivel que aparenta el diseño. Plásticos duros en zonas clave, sensación menos premium de lo esperado. Y esto no sería un problema si el coche no se vendiera como algo más refinado. Pero ahí está el conflicto. Expectativa alta, experiencia real más normal. Y eso genera decepción. Porque no es que sea malo, es que esperabas más. Problema número 4, ruido y aislamiento. Otro punto que muchos no consideran al comprar un coche, pero que afecta muchísimo la experiencia. El ruido. En ciudad, el Seltos cumple. Pero en carretera, algunos conductores notan más ruido del esperado. Viento, rodadura. Y aquí pasa algo interesante. Cuando compras un SUV, esperas comodidad total. Pero pequeños detalles como el aislamiento pueden hacer que un viaje largo sea más cansado de lo que debería. Y eso no lo notas en un test drive de 10 minutos. Lo descubres después. Problema número 5. Consumo real versus expectativa. Aquí viene uno de los mayores engaños del mercado automotriz. El consumo. En papel, todo se ve bien. Pero en la vida real, depende de cómo manejas, del tráfico, del motor que elijas. Y en el caso del Seltos, algunos usuarios sienten que el consumo real no es tan bajo como esperaban. Especialmente en versiones turbo. Y aquí está el problema. Muchos compradores llegan pensando que están comprando un SUV económico, pero después se dan cuenta de que no lo es tanto. Y eso afecta directamente al bolsillo. Problema número 6, confiabilidad y percepción. Aquí entramos en un terreno más emocional, pero muy importante. La confianza. Porque al final del día, cuando compras un coche,
No solo compras un producto, compras tranquilidad. Y aunque el Kia Seltos ha mejorado, no tiene la misma reputación que otras marcas, especialmente si lo comparas con Toyota. Y eso pesa, porque mucha gente no compra solo por diseño, compra por confianza a largo plazo. Y ahí, el Seltos todavía tiene camino por recorrer. El Kia Seltos no es un mal coche. De hecho, para muchas personas, es una buena opción. Pero el problema es este. Se vende como algo más de lo que realmente es. Y cuando las expectativas son demasiado altas, la decepción es inevitable. Y aquí es donde todo cambia. Porque no estás eligiendo solo un coche. Estás eligiendo algo que vas a usar todos los días. Algo en lo que vas a gastar dinero, tiempo y confianza. Y un pequeño detalle puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Ahora dime algo. Si estuvieras a punto de comprar un SUV, ¿elegirías el Kia Seltos o irías por una opción más confiable? Pero antes de decidir, recapitulemos rápido. Porque este auto tiene cosas buenas, pero también detalles que pueden marcar la diferencia. Problemas de motor en algunos modelos pueden generar desgaste prematuro o fallos graves. Sensación de transmisión no siempre es suave, especialmente en tráfico. Calidad interior, correcta, pero no tan premium como aparenta. Aislamiento, más ruido del esperado en carretera. Consumo real, puede ser mayor de lo que imaginas. Confiabilidad, aún no alcanza el nivel de marcas como Toyota. ¿Y hay solución? Sí, pero tienes que ser inteligente. Verifica si el modelo tiene llamados a revisión pendientes antes de comprar. Haz una prueba en tráfico real, no solo 10 minutos. Si es usado, revisa historial de mantenimiento completo. Evalúa si el consumo realmente encaja con tu uso diario. Y lo más importante, no compres por apariencia, compra por experiencia real. Porque al final, un coche no se mide solo por cómo se ve, sino por cómo se comporta con el tiempo. Y ahí es donde muchos se equivocan. Ahora sí, te toca a ti. ¿Comprarías el Kia Seltos o lo evitarías después de todo lo que viste hoy? Te leo en los comentarios. Quiero saber qué opinas y sobre todo, qué auto estás considerando comprar. Porque al final, la mejor decisión no es la más popular, es la más informada. Y si quieres contenido real, sin marketing, sin humo, suscríbete a Sobre Ruedas, porque aquí no te digo lo que quieres escuchar, te digo lo que necesitas saber, antes de comprar. Y muy importante, si este video te hizo dudar, te recomiendo que veas estos otros que te van a ayudar muchísimo antes de decidir. Comparativas reales entre SUV del mismo segmento. Vídeos sobre autos que no debes comprar. Y análisis de autos usados confiables que pueden ser mejor opción. Porque muchas veces, la mejor compra no es la más nueva, sino la más inteligente. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu próximo auto no debería ser un error, debería ser una decisión inteligente. No te vayas sin suscribirte.